El camino de tierra hasta la hacienda parecía aún más hermoso de lo que recordaba. El aroma a tierra húmeda y a lavanda silvestre se colaba por la ventanilla abierta de mi coche, mientras los olivos centenarios parecían danzar al compás de la brisa suave de la tarde andaluza. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que estuve aquí. Y la invitación de mi abuelo Mateo para pasar unos días en la finca sonó como la oportunidad perfecta para desconectar del ritmo frenético de Madrid. Estaba ansiosa por reencontrarme con todo, los campos dorados, el sonido de las cigarras y, por supuesto, las personas que siempre formaron parte de mis mejores recuerdos. Cuando por fin aparqué frente a la casa principal, un caserón encalado con tejas de terracota, noté que algunas cosas habían cambiado. La pintura de las paredes lucía fresca y las bugambillas que trepaban por el porche parecían más vibrantes que nunca. Llevaba puesto un vestido blanco de lino, ligero y fresco, que caía justo por encima de mis rodillas, sus finos tirantes dejaban mis hombros al descubierto, bronceados por un sol que no era el del campo. En mis pies, unas alpargatas de esparto con cintas que se anudaban delicadamente alrededor de mis tobillos, un capricho de ciudad poco práctico para este terreno, pero no pude resistirme. Pero algo que no había cambiado, o mejor dicho, alguien, era Alejandro. Estaba de pie junto al establo, con un sombrero cordobés ligeramente ladeado sobre el rostro, sosteniendo una herramienta cuyo nombre ni siquiera conocía. Llevaba una camisa vaquera desgastada con las mangas remangadas, revelando unos antebrazos fuertes y curtidos por el sol. Sus botas de cuero estaban cubiertas del polvo rojizo de la tierra. Cuando me vio bajar del coche, su sonrisa se ensanchó y vino hacia mí con ese caminar tranquilo que siempre me había hecho sentir bienvenida. Sofía, levantó una mano en un saludo cordial, pero al instante siguiente me atrajo hacia él en un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Me sorprendió la firmeza de su abrazo, la aspereza de su camisa contra mi piel desnuda y la sensación de seguridad que transmitía. Alejandro siempre había sido amable cuando éramos más jóvenes, pero ahora, con 20 y tantos años, tenía un encanto diferente, más maduro. Su pelo oscuro estaba más corto y su piel bronceada parecía reflejar la vida al aire libre que llevaba. «Sigues igual, parpadeó, riendo suavemente mientras daba un paso atrás. Sus ojos recorrieron mi vestido y se detuvieron un instante en mis alpargatas, una sonrisa divertida curvando sus labios. «Aunque parece que has traído el brillo de la capital contigo». Me reí, un poco cohibida. «Ah, Alejandro, exageras. Soy la misma, solo que un poco más cansada esta vez». ¿Cansada? ¿Qué hace esta señorita de ciudad para agotarse tanto?, fingió asombro. ¿Trabajas demasiado? Algo así, respondí, intentando no pensar en los plazos ajustados y las reuniones interminables que había dejado atrás. Pero prefiero no hablar de eso ahora. Estoy aquí para relajarme. Pues relájate, dijo simplemente, dándome una palmada amistosa en el hombro. Su mano era grande y áspera, y el breve contacto envió un inesperado escalofrío por mi brazo. Vamos a dar una vuelta por la finca. Quiero enseñarte todo lo que ha cambiado. Comenzamos a caminar por los campos y sentí esa familiaridad reconfortante de quien ya conoce el lugar, pero al mismo tiempo lo ve todo con ojos nuevos. Mis alpargatas no tardaron en llenarse de polvo, y tuve que tener cuidado para no tropezar con las piedras del camino, consciente de la mirada divertida de Alejandro. Él me explicaba cada detalle con un entusiasmo contagioso, hablando de las nuevas cercas que habían construido, del pasto donde las yeguas pastaban por la mañana y hasta de un potrillo llamado Zafiro, que había nacido hacía poco y ya correteaba por todas partes. Zafiro es la nueva estrella de la hacienda, bromeó, señalando al potrillo que mordisqueaba la hierba tranquilamente. Tiene el don de caerle bien a todo el mundo. Es adorable, admití, acercándome para observarlo mejor. Pero no sé si es tan talentoso. No seas mala, respondió, fingiendo ofenderse. Vamos a llevarlo con su madre, sugirió Alejandro, comenzando a caminar hacia el pasto donde las yeguas descansaban a la sombra de unas encinas. Me hizo un gesto para que lo acompañara y yo seguí sus pasos, curiosa.
El camino se volvió un poco más irregular y, en un momento dado, casi pierdo el equilibrio. Alejandro, con un reflejo rápido, me sujetó del brazo para estabilizarme. Su mano se cerró sobre mi piel y de nuevo sentí ese contraste entre su tacto rudo y la suavidad de mi piel. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Llegamos al grupo de yeguas y Zafiro localizó a su madre de inmediato. Trotó hacia ella, frotando el hocico contra su costado antes de empezar a mamar, completamente ajeno a nuestras miradas. «Mira eso», comenté, sintiendo una extraña calidez en el pecho al observar la escena. «Parece tan tranquilo, tan feliz». «La naturaleza tiene esta forma de equilibrar las cosas», reflexionó Alejandro, cruzándose de brazos mientras observábamos. «Zafiro sabe exactamente dónde encontrar consuelo, no necesita pensar mucho en ello, ¿entiendes? Simplemente va a donde sabe que será cuidado». Sentí una punzada en el corazón al oír esas palabras. Había algo en ellas que resonaba profundamente en mí, como un recuerdo lejano de cuando yo también me sentía así, segura y sin preocupaciones. Era algo que había perdido con el tiempo, en el laberinto de asfalto y responsabilidades de Madrid. Continuamos caminando, y a medida que avanzábamos, nuestra conversación fluía con naturalidad. Me preguntó por mi vida en la capital y yo le conté historias divertidas de la finca. Casi le da un infarto cuando vio al caballo comiéndose sus tomates, contó soltando una carcajada. Pero después se rió tanto como nosotros. Yo reí con él, imaginando la escena. Había algo reconfortante en oírle hablar, como si cada palabra me conectara con algo más genuino. En un momento, la cinta de una de mis alpargatas se desató, quedándose enganchada en una rama seca. «Espera», dije, deteniéndome para arreglarla. Antes de que pudiera agacharme, Alejandro ya estaba arrodillado frente a mí. «Déjame a mí», dijo en voz baja. «Con esos zapatos, es mejor tener cuidado en el campo». Observé, en silencio, cómo sus manos grandes y ásperas, acostumbradas al trabajo duro, manejaban con una delicadeza inesperada la fina cinta de tela. Apartó con cuidado una pequeña hoja que se había pegado a mi tobillo y luego anudó la cinta con un lazo firme pero elegante. El dorso de sus dedos rozó mi piel durante un instante, un contacto fugaz pero electrizante. Me quedé sin aliento, mi mirada fija en su pelo oscuro mientras se concentraba en la tarea. Cuando levantó la vista, nuestros ojos se encontraron a escasa distancia. El mundo pareció detenerse por un segundo. «Gracias», susurré, mi voz apenas audible. Él solo asintió, con una leve sonrisa, y se puso de pie, ofreciéndome su mano para ayudarme. La tomé, y su tacto era cálido y fuerte. Al final de la tarde, llegamos a un punto alto de la finca, un pequeño cerro desde donde podíamos ver el sol teñir el horizonte de tonos dorados y anaranjados. El viento soplaba suave, alborotando mi pelo, y me sentí increíblemente ligera. «¿Te acuerdas de este lugar?», preguntó Alejandro, señalando el paisaje. «Solíamos venir aquí a ver las estrellas». «Claro que me acuerdo», sonreí, mirando a mi alrededor. «Hasta que un día te tropezaste y caíste rodando ladera abajo. Y tú te reíste tanto que casi te caes también», completó él, riendo suavemente. Luego, en un tono más serio, añadió, «Pero sabes, Sofía, es bueno tenerte aquí de nuevo. Parece que todo está más completo». Lo miré, sorprendida por la sinceridad en su voz. Él sostuvo mi mirada y, por alguna razón, sentí mi corazón acelerarse. El aire entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. Él era el campo, la tierra, la fuerza tranquila. Yo era un vestido de lino blanco y unos tobillos frágiles envueltos en cintas. Y en ese momento, en ese cerro bañado por la luz del atardecer, sentí que ambas cosas podían encajar perfectamente. «Alejandro», murmuré, sin saber qué decir. «Gracias», logré articular finalmente, «por hacerme sentir en casa». Él sonrió,
y había algo en la forma en que sus ojos encontraron los míos que me hizo desear quedarme allí para siempre. El momento se alargó, silencioso, cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a romper. Fue él quien desvió la mirada primero, pero su sonrisa permaneció mientras daba un paso adelante. Vamos, volvamos despacio, sugirió. Aún queda tiempo antes de la cena y quería enseñarte el establo nuevo. Lo hemos reformado. Su voz sonaba normal, pero yo sabía que algo entre nosotros acababa de cambiar para siempre. Caminamos lado a lado de vuelta a los edificios principales, nuestros brazos rozándose ocasionalmente mientras seguíamos el estrecho sendero. El aire había cambiado entre nosotros, la ligereza de antes había sido reemplazada por una corriente subterránea de expectación. Quizás era la creciente proximidad, o tal vez la forma en que Alejandro parecía prestar atención a cada uno de mis gestos, aunque fuera disimuladamente. Cuando llegamos al establo, me di cuenta de que no había exagerado. Aún era rústico por fuera, con sus paredes de piedra y vigas de madera oscura, pero por dentro había un innegable toque de cuidado y modernización. La iluminación era cálida y tenue, proveniente de unos farolillos colgados de las vigas, creando largas sombras que bailaban en las paredes. El aire olía a heno limpio, a tierra y a ese aroma embriagador del cuero bien cuidado. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, dijo Alejandro, su voz sonando más profunda en el silencio del establo. Me guió hacia uno de los boxes, donde un magnífico caballo andaluz de crin negra y brillante nos observaba con ojos inteligentes. Sofía, te presento a Relámpago. Me acerqué con cautela y el caballo resopló suavemente, inclinando la cabeza para que le acariciara el hocico. Su piel era increíblemente suave. Es precioso, Alejandro. Es mi mayor orgullo, confesó, pasando un brazo por el lomo del animal con un cariño evidente. Cuidar de él, de la tierra, siento que por fin he encontrado mi propósito aquí. Antes todo parecía tan lejano, ¿sabes? Pero ahora siento que tengo una razón de ser. Cuidar de la finca, de los animales, de la gente. Es bonito oírte hablar así, murmuré, sinceramente conmovida. Parece que has encontrado tu lugar en el mundo. Lo he encontrado, asintió, volviéndose para mirarme con una intensidad que me hizo temblar. Pero a veces me pregunto, ¿si falta algo? ¿Falta? Incliné la cabeza, curiosa. Sí, dudó por un instante, pero luego continuó, su voz un susurro. A veces me imagino cómo sería tener a alguien a mi lado en este viaje. Alguien que entienda lo que significa amar este lugar tanto como yo. Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir más rápido. Sabía que no estaba hablando de una persona cualquiera. Había algo implícito en sus palabras, algo que yo no quería, no podía, ignorar. Él se acercó un paso más. La luz del farolillo proyectaba un brillo dorado en su piel y hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más profundos. Lentamente, levantó una mano y apartó un mechón de pelo que el viento había dejado en mi mejilla. El roce de sus dedos fue como una descarga eléctrica. Sofía, susurró mi nombre, y fue suficiente para que cerrara los ojos. Se inclinó hacia mí, y sentí su aliento cálido y el aroma a campo que desprendía. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre nosotros, al sonido de la respiración de Relámpago en el box y a los latidos desbocados de mi propio corazón. Estaba a punto de besarme. Podía sentirlo, desearlo. Mis labios se entreabrieron en anticipación. Alejandro. Sofía. La voz cálida e inconfundible de mi abuelo resonó desde la entrada del establo, rompiendo el hechizo. Me congelé. Nos separamos de un salto, como dos adolescentes pillados en una travesura. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, una mezcla de adrenalina y decepción. Alejandro parpadeó, claramente aturdido, pero se recompuso rápidamente, dándose la vuelta para encarar a mi abuelo. Abuelo, exclamé, forzando un tono ligero y casual. Mis mejillas ardían y esperaba que él lo atribuyera al calor de la tarde.
La cena está lista, anunció el abuelo Mateo con una amplia sonrisa, completamente ajeno a la escena que acababa de interrumpir. Su mirada se posó en nosotros, pero afortunadamente no pareció notar nada fuera de lo común. Estaba preocupado de que os hubierais perdido por ahí. Solo le enseñaba a relámpago a Sofía, explicó Alejandro, su voz un poco más ronca de lo normal. Ah, bueno. Pues dejad que el caballo descanse, dijo el abuelo, dándome una palmadita en la espalda al pasar. Vamos, que se enfría la tortilla. Salimos del establo y caminamos hacia la casa principal. El abuelo iba delante, contándonos una anécdota sobre el vecino. Yo miré de reojo a Alejandro. Él me devolvió la mirada por encima del hombro de mi abuelo, y en sus ojos vi la misma frustración y el mismo anhelo que sentía yo. El beso no había ocurrido, pero la promesa de él ahora flotaba en el aire, más intensa y real que nunca. La cena fue una tortura deliciosa. La mesa estaba llena de platos caseros que adoraba, tortilla de patatas, ensalada de pimientos asados y pan recién horneado. Mi abuelo, sentado a la cabecera, mantenía una conversación animada, contando historias de la cosecha y preguntándome por amigos comunes de Madrid, ajeno a la corriente eléctrica que fluía entre Alejandro y yo. Luchaba por parecer normal, por participar en la conversación, pero cada fibra de mi ser era consciente de él, sentado justo enfrente. Nuestras miradas se cruzaban por encima de la mesa, breves pero intensas. Cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar la jarra de agua, ambos retiramos el contacto como si nos hubiéramos quemado. En un momento, sentí una suave presión contra mi pie debajo de la mesa. Miré a Alejandro, y él me dedicó una sonrisa cómplice casi imperceptible antes de volver a prestarle atención a mi abuelo. Mi corazón dio un vuelco. Era un juego silencioso, un secreto compartido solo por nosotros dos en medio de la normalidad familiar. Este chico no cambia, comentó mi abuelo en un momento dado, dándome un guiño. Pero es bueno ver que os entendéis tan bien. Desde que llegaste, Sofía, parece que hasta sonríe más. Sentí que mis mejillas se teñían de rojo y le di un sorbo a mi copa de vino, evitando la mirada divertida de Alejandro. Siempre nos hemos llevado bien, abuelo, logré decir. Después de la cena, mi abuelo se retiró a su sillón favorito con un libro, despidiéndose con un «buenas noches, niños». El silencio que dejó a su paso fue ensordecedor. La tensión que habíamos mantenido a raya durante la cena volvió con una fuerza arrolladora. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta que daba al porche. ¿Vienes?, preguntó en voz baja, sin mirarme. Asentí y lo seguí afuera. La noche andaluza nos recibió con su abrazo fresco y el canto rítmico de los grillos. La luna llena bañaba el patio con una luz plateada, dibujando las sombras de los olivos en el suelo. Me apoyé en la barandilla de madera, respirando hondo el aroma a jazmín que trepaba por una de las columnas. Alejandro se colocó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Permanecimos en silencio durante varios minutos, simplemente observando la noche. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Sofía, su voz era un murmullo grave. ¿Sobre lo que pasó antes, en el establo? Me giré para mirarlo. La luz de la luna acentuaba las facciones de su rostro, haciéndolo parecer una escultura tallada en sombras y luz. No tienes que decir nada, Alejandro. Sí, tengo que hacerlo, insistió, acercándose un poco más. Necesito que sepas que no fue un impulso. Es algo que llevo sintiendo mucho tiempo. Años, tal vez. Sus palabras eran sinceras, casi vulnerables, y abrieron una compuerta en mi corazón. Sé que estamos en mundos diferentes ahora, que tu vida está en Madrid, pero no quiero perder esta oportunidad. No quiero perderte a ti. Me quedé sin aire. Lentamente, estiró su mano y la posó sobre la mía en la barandilla. Su pulgar comenzó a trazar círculos suaves sobre mi piel, un gesto simple que desató un incendio en mis venas. No me vas a perder, susurré,
mi voz temblorosa. Eso fue todo lo que necesitó oír. Se giró por completo hacia mí, colocando su otra mano en mi cintura y atrayéndome suavemente hacia él. Mi vestido de lino se sentía increíblemente fino bajo su tacto. Mis propias manos subieron por instinto hasta su pecho, y pude sentir los latidos firmes de su corazón bajo la tela de su camisa. Me miró a los ojos, una pregunta silenciosa en su mirada. Respondí inclinando mi rostro hacia el suyo. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, fue como si el tiempo se detuviera. El beso fue suave al principio, un tierno reconocimiento, pero rápidamente se profundizó, volviéndose más apasionado y lleno de todo el anhelo no expresado. Era un beso que sabía a vino tinto, a noches de verano y a la promesa de un hogar. Sus manos me sujetaban con firmeza pero con ternura, como si fuera algo precioso que temía romper. El mundo se desvaneció y solo existíamos nosotros dos, bajo el cielo estrellado de Andalucía. Cuando nos separamos para tomar aire, apoyé mi frente en la suya, con los ojos aún cerrados. Creo, dije en un susurro entrecortado, que siempre he estado esperando esto. Yo también, Sofía, respondió él, su voz ronca. Yo también. Entonces quédate, murmuró Alejandro contra mi pelo, casi como una súplica. Quédate conmigo, Sofía. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Sabía que esa decisión lo cambiaría todo, mi vida en Madrid, mis planes de futuro. Pero de alguna manera, en ese instante, todo parecía claro. Quería quedarme, quería vivir esta vida sencilla y genuina a su lado. ¿Quién sabe?, respondí finalmente, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. Pero vamos a descubrirlo juntos, ¿de acuerdo? Él sonrió, esa sonrisa amplia y sincera que siempre me había hecho sentir en casa. Juntos, repitió, sellando la promesa con otro beso, más suave esta vez, lleno de ternura y un futuro compartido. No volvimos a la casa esa noche. En un acuerdo silencioso, me tomó de la mano y me guió de vuelta al establo. Subimos al altillo, donde el heno seco formaba un colchón rústico y fragante. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana alta, bañando el espacio con un resplandor etéreo. Se quitó su chaqueta vaquera y la extendió sobre el heno para mí. Nos tumbamos uno al lado del otro, tan cerca que podía sentir el ritmo tranquilo de su respiración. Hablamos durante horas, susurrando sueños y secretos en la quietud de la noche. Más tarde, cuando el silencio se hizo cómodo entre nosotros, él se incorporó sobre un codo y me miró. Suavemente, tomó mi pie y con una delicadeza que me desarmó, desató las cintas de mi alpargata. Deslizó el zapato polvoriento y comenzó a masajear mi pie, sus pulgares presionando con una mezcla de fuerza y cuidado que liberó toda la tensión del día. El gesto fue tan inesperadamente íntimo, tan lleno de un afecto mudo, que sentí que mis ojos se humedecían. En ese acto simple, había más amor del que había conocido en años. Esa noche, envueltos en el aroma del heno y el calor de nuestros cuerpos, nos permitimos estar juntos, unidos de una forma que trascendía las palabras. Desperté con los primeros rayos del alba pintando el altillo de colores suaves. Estaba sola, pero una pequeña flor silvestre, un jacinto azul, descansaba sobre la chaqueta de Alejandro a mi lado. Sonreí, sintiendo una oleada de felicidad. Mi decisión estaba tomada. Me sentía completa, como si por fin hubiera encontrado la pieza que le faltaba a mi vida. Volví a la casa principal de Puntillas, sintiéndome eufórica. Fui a mi antigua habitación para cambiarme de ropa. Mientras buscaba en el armario, mis dedos tropezaron con una vieja caja de madera que no recordaba. Pertenecía a mi madre. La curiosidad me venció. La abrí y dentro encontré cartas, un pañuelo de seda y, al fondo, un sobre con fotografías antiguas. Saqué una de ellas. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a un joven abuelo Mateo junto a mi abuela. A su lado, había otra pareja. El hombre tenía una mirada seria y rasgos familiares,
y la mujer, que sostenía un bebé en brazos, sonreía con tristeza. Le di la vuelta. Había una caligrafía temblorosa en el reverso, la de mi abuela. Mateo, leí en un susurro. Por el bien del niño, jamás debe saber la verdad sobre su padre. Es la única forma de proteger a nuestro Alejandro. Mi sangre se heló. ¿Nuestro Alejandro? Miré de nuevo el rostro del hombre serio de la fotografía y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era idéntico a Alejandro, solo que mayor. El padre del que él nunca hablaba, el que le dijeron que había muerto en un accidente lejos de aquí. ¿Pero la nota? ¿Proteger? ¿De qué? ¿De quién? La felicidad de la mañana se hizo añicos, reemplazada por un miedo helado y 1.000.000 de preguntas. El paraíso que creía haber encontrado de repente tenía una sombra oscura y profunda. Estaba allí de pie, con la foto temblando en mi mano, cuando oí pasos en el pasillo, lentos y familiares. Eran los de mi abuelo. Mi corazón se detuvo. Se dirigían directamente a mi habitación. El pomo de la puerta comenzó a girar.